Desperté en una cama de hospital después de la cirugía. Estaba completamente solo. Muy bien, Jesse, pronto empezarás a sentirte un poco mareado. Estaba tan concentrado en el cirujano que ni siquiera noté cuando su asistente me inyectó algo en el brazo. Para cuando me di cuenta, ya estaba sintiendo los efectos de la anestesia. Te hemos administrado una buena combinación de medicamentos, solo relájate. Sus palabras comenzaron a sonar distorsionadas, como si se estuvieran alejando y convirtiendo en un eco incomprensible. Antes de darme cuenta, ya estaba completamente inconsciente. Llevaba meses preparándome para esta operación. Era un procedimiento complejo, pero lo había esperado durante años. Después de mucho esfuerzo, logré conseguir un cirujano especializado en este tipo de operaciones y, por suerte, mi seguro médico lo cubrió. Aún me pregunto qué suerte divina me permitió lograrlo, pero no iba a cuestionarlo. Seguí todas las indicaciones del médico al pie de la letra: tomar ciertos medicamentos, suspender otros, hidratarme y limpiar mi sistema antes de la cirugía. Para cuando llegó el día, más que el procedimiento, lo que más deseaba era poder volver a comer algo sólido. La cirugía se realizó en una clínica especializada en las afueras de la ciudad. Todo el personal fue amable y el lugar estaba diseñado para brindar la mejor atención. Apenas llegué, me hicieron firmar documentos, me prepararon y finalmente me llevaron al quirófano. Después de lo que parecieron ser 8 horas, empecé a recuperar la conciencia. Estaba acostado en una cama de hospital, con una vía intravenosa en el brazo y un tubo molestamente insertado en mi nariz. Mi otro brazo tenía un monitor de presión arterial que se ajustaba con fuerza cada cierto tiempo. Sentía otros 2 tubos en mi zona baja. Uno seguramente era un catéter y el otro, posiblemente un drenaje. Intenté abrir los ojos, pero me costó mucho. Mis párpados pesaban como si estuvieran sellados. Tras varios intentos, logré entreabrirlos. La habitación estaba oscura y parecía ser de noche. Miraba directamente al techo y cuando intenté mover la cabeza, sentí como si algo invisible me mantuviera pegado a la cama. Apenas con esfuerzo, conseguí girar un poco la cabeza hacia los lados. A mi izquierda, había una fila de camas de hospital vacías. A la derecha, 2 puertas cerradas, una que daba al exterior y otra hacia la recepción. También había una ventana cubierta por una cortina oscura, pero un leve destello de luz reveló que en realidad aún era de día. Estaba completamente solo. Mi única compañía era el pitido constante de los monitores. Entonces, el dolor se intensificó. Un ardor punzante recorrió mi abdomen y la parte baja de mi cuerpo. Sabía que la cirugía sería dolorosa, pero esperaba que me hubieran administrado analgésicos. En ese momento, no tenía nada para aliviarlo. Apreté los dientes, intentando controlarlo. Necesitaba ayuda. Intenté llamar a alguien, pero mi voz salió extraña y distorsionada. Ego. Sonaba como si hablara bajo el agua. Intenté otra vez, pero las palabras seguían sin salir bien. ¿Es anybody there? Me rendí. No servía de nada. Solo podía quedarme ahí, luchando contra el dolor y esperando a que alguien apareciera. El tubo en mi nariz era lo más molesto de todo. Secaba mi garganta y hacía que respirar fuera un suplicio. Quise arrancarlo, pero temía dañarme o arruinar la recuperación. Así que me quedé acostado, resistiendo, esperando y esperando. Entonces, escuché un sonido. Un leve tarareo, casi imperceptible, al otro lado de la habitación. Casi me había dormido cuando lo noté. Parecía la voz de un hombre mayor, de unos 50 años. Era un sonido dulce y tranquilo, casi relajante. Pero algo no estaba bien. Se estaba acercando. Al principio, intenté pensar en positivo. Quizá alguien venía a ayudarme. La anestesia había perdido un poco su efecto, así que podía moverme mejor. Lentamente levanté la cabeza y me apoyé con el brazo izquierdo. Por fin, podía ver toda la habitación. Frente a mí, en la pared opuesta a mi cama, había una puerta abierta. Seguramente llevaba al quirófano. Pero lo inquietante era que no podía ver nada dentro. Era un vacío absoluto, como si la luz no pudiera entrar ahí. A la izquierda de la puerta, había un mueble con medicamentos y herramientas. A la derecha, otra ventana cubierta por una cortina oscura. Afuera, el cielo ya estaba negro. El tarareo continuaba, y cada vez estaba más cerca. Lo primero que noté fue la ausencia de alguien. No había nadie acompañando el misterioso tarareo que resonaba en la habitación. Aún podía escucharlo, cada vez más cerca, pero no tenía idea de quién o qué se acercaba. «Hola. ¿Hay alguien ahí?»,
¿Pueden ayudarme? El tarareo continuaba, y ahora podía distinguir que provenía del interior del quirófano, desde esa oscura y profunda negrura. Entrecerré los ojos intentando ver algo dentro, pero no había nada, solo un vacío absoluto. Entonces, el dolor volvió, peor que antes. Sentí como si algo estuviera arrancando mis entrañas desde la parte baja de mi cuerpo. Cada puntada, cada tubo dentro de mí se hizo presente, como si todos mis sentidos estuvieran al máximo. Intenté contener los gemidos, pero era imposible. Mis dientes apretados se dieron a un grito ahogado de agonía. Miré a mi alrededor, buscando cualquier cosa, cualquier señal de ayuda, pero no podía moverme. Cada intento de hacerlo enviaba otra descarga de dolor a través de mi cuerpo ya exhausto. Mi cabeza permanecía rígida, fija en su posición, obligándome a mirar hacia la puerta. Entonces, algo salió de la oscuridad. Una mano. Cubierta por la misma negrura que envolvía la habitación. El tarareo seguía, pero ahora sonaba rutinario, casi mecánico. La mano se acercaba. Por favor, tienes que ayudarme. Llama al doctor. Haz algo, lo que sea. Mis súplicas se entremezclaban con lágrimas. Quería que el dolor terminara, a cualquier costo. Estaba aterrorizado, pero si esa mano podía poner fin a mi sufrimiento, lo aceptaría. Lo que fuera que estaba del otro lado siguió avanzando, siempre tarareando con calma. La mano se alargó de manera antinatural, superando con creces el tamaño de un brazo humano. Goteaba un líquido oscuro y viscoso, que caía al suelo y lo teñía de negro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, noté que sostenía algo. Una píldora blanca, contrastando fuertemente con la negrura de su portador. Para ese momento, mis súplicas se habían apagado. El dolor solo empeoraba, pero mi miedo y confusión me dejaron sin palabras. Solo podía llorar en silencio y contener mis gritos. Mis ojos estaban fijos en la escena frente a mí, mientras mis dientes seguían apretados con fuerza. La mano finalmente me alcanzó. Se dirigió directamente a mi boca, empujando su sustancia pegajosa contra mis labios. Seguía tarareando, como si esto fuera algo rutinario. Sentí cómo forzaba mis mandíbulas a abrirse con una facilidad escalofriante. Intenté resistirme, pero cada movimiento solo intensificaba el dolor. Cuando logró abrir mi boca, empujó la píldora dentro. No tenía agua, así que sentí cada milímetro al descender por mi garganta seca. Tosí, me atraganté y casi vomité antes de tragarla finalmente. Sus efectos fueron instantáneos. Me desplomé en la cama, el dolor se desvaneció. Escuché cómo la mano se retraía lentamente, y el tarareo se desvanecía junto con ella mientras caía en la inconsciencia. Solo un pensamiento quedó en mi mente antes de desmayarme, esa voz era la de mi cirujano. Cuando desperté, estaba ligeramente incorporado, con una almohada brindándome apoyo. Alguien me había movido. La luz estaba encendida, y parecía ser de día. Al girar la cabeza, la vi. Una enfermera. Alguien que podía ayudarme. Sentí alivio y mi boca formó una débil sonrisa. No distinguí bien sus rasgos, pero no me importó. Mi atención se centró en lo que sostenía en sus manos, un tazón de sopa. El hambre había quedado opacada por el dolor, pero al ver la comida, fue lo único en lo que pude pensar. Me sentía increíblemente hambriento. Aunque solo hubieran pasado unos días, parecía una eternidad desde mi última comida. Ella tomó una cucharada generosa y la acercó a mis labios secos y débiles. Fue una de las mejores cosas que había probado en mi vida. El tipo de comida que evoca recuerdos de la infancia, que te hace sentir seguro y en casa. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo ni dolor. Solo felicidad y confort. Los eventos previos desaparecieron de mi mente. Entonces, levanté la vista. Dejé de mirar la comida y observé bien a la enfermera. Sonreía. Una sonrisa amplia, antinatural y perturbadora. Como si intentara verse amable, pero sin lograrlo. Sus dientes eran inquietantemente blancos y rectos. Las comisuras de su boca se estiraban más de lo normal, y sus ojos. Sus ojos eran pozos vacíos, idénticos a la oscuridad del quirófano. Quise apartar la mirada, volver a la calidez de la sopa, pero ya era demasiado tarde. Al mirar de nuevo el tazón, la ilusión se rompió. Ya no era el mismo estofado que estaba comiendo. Ahora era negro, podrido, y despedía un hedor fétido, como el de un animal muerto en la carretera. Me estremecí, sin saber qué hacer. Entonces, la enfermera desapareció. La luz se apagó, y la habitación volvió a quedar sumida en la más absoluta oscuridad.
Afuera era de noche. Me quedé ahí, en silencio, tratando de convencerme de que todo había sido una alucinación causada por la anestesia. Casi lo logré, hasta que un dolor en mi brazo me sacó de mis pensamientos. Era una punzada sorda que venía del catéter insertado en mi vena. El tubo, que antes era transparente, ahora estaba lleno de un líquido negro y denso. Me llevé la otra mano a la boca, tratando de contener un grito. La bolsa de suero había sido reemplazada por otra, llena de esa sustancia oscura. El sonido de mi propio corazón retumbaba en mis oídos, cada latido más fuerte que el anterior. No sabía qué era eso, pero tenía que sacarlo de inmediato. Con manos temblorosas, empecé a despegar la cinta que lo sujetaba. No quería arrancarlo de golpe, así que lo hice poco a poco, lo que solo aumentó el dolor. Cuando al fin quité la cinta, solo quedaba la aguja. La sujeté con fuerza, respiré hondo y la extraje lentamente. Sentí cada milímetro salir de mi piel, tirando levemente de ella. Al soltarla, un chorro de líquido negro brotó de la punta de la aguja, y la dejé caer al suelo con asco. Miré mi brazo y vi como una mezcla de sangre y aquella sustancia negra fluía de la herida. Quise cubrirla con algo, pero sin una mejor opción, solo presioné mi bata contra la herida. Sabía que tenía que irme. Cuanto antes. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Mi cuerpo aún estaba débil por la cirugía. Cada músculo dolía de formas que jamás había experimentado. Pero tenía que intentarlo. Ya había hecho lo más difícil, sacar el catéter. Empecé por quitar el monitor de presión de mi brazo. El velcro salió fácilmente, y la máquina comenzó a emitir un pitido insistente por la falta de lectura. No me importó. Luego miré hacia mis piernas. Había dos bolsas conectadas a mí, una llena de sangre y la otra con orina. No había forma de retirarlas sin causar más daño, así que las descolgué del soporte y las puse sobre mi regazo. Ahora, lo único que quedaba era salir de allí. Mi siguiente paso era ponerme de pie, pero no sabía cómo lograrlo. Mis músculos de las piernas estaban completamente inútiles por la cirugía, y moverlos era imposible. No importaba cuánto lo intentara, no respondían. Decidí usar mis brazos para hacer el trabajo. Tratando de mantener mis piernas juntas, las levanté y las deslicé fuera de la cama. Luego, sujetando mis bolsas con fluidos, dejé caer los pies al suelo. Mantenerme erguido fue una tarea titánica y de inmediato caí contra la pared. Me apoyé con un brazo, sintiendo un dolor punzante en la zona donde antes tenía la vía intravenosa. Solo estar de pie era un reto, con las vendas apretadas en mi cuerpo haciéndome sentir pesado. Cada movimiento era una tortura, pero después de un momento apoyado contra la pared, tomé valor para dar mi primer paso. Caminar sin poder mover los músculos superiores de las piernas fue una de las cosas más extrañas que jamás he hecho. No podía levantarlas como de costumbre, solo podía mover las pantorrillas. Así que empecé a arrastrar los pies en un movimiento torpe, doblando apenas las rodillas y balanceando mis piernas de lado a lado. Era una marcha lenta y dolorosa, pero la única forma en que podía avanzar. Me aferré a la pared con fuerza, avanzando centímetro a centímetro, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Después de lo que parecieron horas, llegué a la puerta que daba a la recepción. Cerrada. Genial, pensé, y fui a probar la puerta que llevaba al exterior. También cerrada. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Tenía que haber una llave, algo que me dejara salir de allí. Agité el picaporte una y otra vez, como si en el intento número 100 fuera a suceder algo distinto. Nada. Mi siguiente idea fue romper una ventana. Pero eso era imposible. Apenas podía mantenerme en pie, mucho menos tenía la fuerza para hacer añicos un cristal. La desesperación me llevó a registrar la habitación. Me moví torpemente de regreso a mi cama, pero no encontré nada útil. Revisé otras camas, una tras otra, todas vacías. Mi frustración se transformó en miedo. Sentía que iba a morir allí. Al otro lado de la sala había un grupo de gabinetes. Me dirigí hacia ellos, pegado a la pared, tomándome mi tiempo. Abrí todo lo que encontré, cajones, estantes, armarios. Revisé cada rincón varias veces, pero la respuesta era la misma. La llave no estaba ahí. Lo supe desde el principio, pero no quería aceptarlo. La llave estaba en la sala de operaciones. Lo que fuera que habitaba ese lugar oscuro quería que entrara desde el principio, y ahora tenía la oportunidad perfecta para atraparme. No quería hacerlo, pero no tenía opción. Me acerqué a la puerta. Frente a mí se extendía un vacío negro.
La habitación estaba envuelta en sombras, como si fuera otro mundo. La oscuridad trepaba por las paredes y el suelo, ocultándolo todo. Solo un objeto destacaba en el centro de la sala, una camilla de hospital, iluminada por una única lámpara colgante. Bajo esa luz, tal como lo había imaginado, estaba la llave. Mis instintos me decían que no entrara, pero mi cuerpo se movió solo. Mi mente se enfocó solo en la llave. Sin paredes a las que aferrarme, logré avanzar, empujado por una fuerza más allá de mi comprensión. Era lo único en lo que podía pensar. Lo único que importaba. A medida que me acercaba, la luz empezó a parpadear. Pero no me importó. Mi mano ya estaba extendida, ansiando alcanzar la llave. Ni siquiera recordaba respirar. No pensaba en escapar, solo en tocar ese objeto. Fue entonces cuando la vi. Frente a la camilla apareció un espejo. Y al otro lado, una mano igual a la mía. Sus venas estaban teñidas con la misma sustancia negra del suero. Sus uñas largas y descuidadas, apenas conservaban restos de esmalte rojo. El mismo color de mis uñas. La mano reflejada también se estiraba, pero no hacia la llave. Iba hacia mí. Quería atraparme. Ver esa mano rompió mi concentración por un instante. Y entonces, mi vista comenzó a dirigirse hacia el suelo. Mis piernas cedieron y, en cuestión de segundos, estaba en el suelo. Intenté agarrarme a la camilla para estabilizarme, pero solo logré que cayera conmigo. La llave salió disparada hacia el otro lado de la habitación, justo afuera de la puerta. Un dolor insoportable explotó en mi abdomen cuando las suturas se abrieron. Las bolsas con mis fluidos corporales se rompieron bajo mí, empapándome con mi propia sangre y orina. Era asqueroso, y ni siquiera podía diferenciar entre la sangre vieja y la fresca. Al menos ya no estaba atrapado en aquel trance. Ahora podía ver la habitación con claridad. Había figuras oscuras amontonadas, formando las paredes con sus cuerpos. Eran parte de la misma sombra que lo consumía todo, un negro absoluto que devoraba la luz. No tenían rostros, ni rasgos, ni nada. Y entre ellas, pude notar los restos de lo que solía ser la habitación original del hospital. Entonces lo entendí. El abismo oscuro que había visto desde el principio no era un portal a otra dimensión. Siempre fueron ellos. Esas cosas, tan grandes y numerosas, cubrían la habitación por completo. Eran la oscuridad. Y me habían estado observando todo el tiempo. Mi corazón latía con fuerza, retumbando en mis oídos. Quería gritar, llorar, acurrucarme en el suelo por el dolor y el miedo, pero no podía. Tenía que salir de ahí. Los escuché. Susurraban, emitían sonidos ininteligibles y se acercaban. Me giré con dificultad hacia la puerta y comencé a arrastrarme, aferrándome al suelo liso del hospital, dejando un rastro de sangre detrás de mí. La sangre se mezclaba con la negrura de la habitación, como si ésta la absorbiera. Sentía sus manos etéreas intentando sujetarme, jalándome hacia ellos, desesperados por arrastrarme de vuelta. Pero no tenían fuerza. Era como si me golpearan con agua. Podían intentar atraparme, pero ya no tenían poder sobre mí. Solo podían rozar mis piernas en un intento inútil de retenerme. Seguí avanzando, lenta y dolorosamente, hasta que por fin llegué a la puerta. Extendí la mano y tomé la llave. Me impulsé hacia afuera. En cuanto crucé el umbral, los susurros se detuvieron de golpe. El silencio que los reemplazó fue tan absoluto y puro que casi dolía más que el ruido anterior. Una calma total y perfecta. Aún arrastrándome, me dirigí a la puerta que daba al exterior, dejando tras de mí un rastro de sangre y orina que contrastaba con el blanco inmaculado del suelo. La puerta estaba frente a mí, mi única salida. Pero levantarme era imposible. Mi cuerpo estaba agotado, completamente drenado de energía. No había forma de sostenerme en pie, así que me agarré de la puerta y, poco a poco, fui subiendo. Mis manos, empapadas de sangre y aquel líquido negro, dejaban huellas mientras hacía varios intentos fallidos antes de finalmente lograrlo. Con la poca fuerza que me quedaba, inserté la llave. Un clic satisfactorio confirmó que había funcionado. Presioné la manija y, con un último esfuerzo, abrí la puerta. El sol de la mañana me recibió con su luz cálida y brillante. No tardaron en encontrarme. Es fácil llamar la atención cuando te arrastras por la calle, cubierto de sangre, semidesnudo con una bata de hospital y completamente delirante. Llamaron una ambulancia de inmediato, y me sometieron a una cirugía de emergencia para volver a cerrar mis heridas. Despertar de la anestesia fue aterrador. Sentí la misma pesadez que antes, luchando contra la inconsciencia para abrir los ojos.
Pero cuando lo logré, me alivió ver las luces encendidas y darme cuenta de que estaba a salvo. Mi padre llegó poco después y se quedó a cuidarme durante varios días para asegurarse de que nada más pasara. Cuando por fin pude hablar con claridad, conté todo lo que había sucedido. La policía fue a investigar la clínica, pero no encontraron nada. Ni una sola persona. Solo mi rastro de sangre marcando el suelo. Según el informe oficial, se trató de un fraude de seguros. Dijeron que los responsables de la clínica tomaron el dinero de la cirugía y desaparecieron. No tenía sentido. Pero tampoco creyeron mi historia. Los médicos y los policías lo atribuyeron a alucinaciones postoperatorias. Dijeron que la anestesia y la oscuridad jugaron trucos en mi mente. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que pasó.